estudio bíblico con nosotros y decirle, hermano, que glorificamos al Señor porque la asistencia virtual la última vez casi subió más de 4.500 personas y a Dios le damos toda la gloria. Porque si hay 4.500 personas y cada semana es en aumento, y entendemos porque hay una gran necesidad de llevar a cabo estas enseñanzas profundas, verdades en la palabra del Señor, de una manera descubriendo así el ocultismo satánico que muchas veces se infiltra hoy en la iglesia para destruirla, y por eso estamos llevando a cabo estos estudios, como muchos nos han escrito, nos han dicho que nunca habían oído estas cosas, pero la gloria sea para Dios que a Satanás le estamos trayendo al descubierto. Y hoy, amados, vamos a orar para darle inicio a este glorioso estudio y que sea el Espíritu Santo que nos ayude, que nos use y que seamos ese vaso de bendición para muchos de ustedes que en este momento están sintonizando en vivo a lo largo y ancho de la geografía mundial. Oremos. Mi Dios, te alabamos y te damos todo el reconocimiento y toda la gloria. Gracias, oh Dios, por esta gran familia de tus redimidos que nos están sintonizando alrededor del mundo. Y cómo no también nuestros amigos que se han unido a esta sala de estudio bíblico virtual y que alrededor del mundo también son parte de este glorioso estudio bíblico. Permita, oh Dios, que todo se haga para edificación, para bendición. Y que, Dios mío, muchos de los que de repente son parte de esto, que no lo tomen como si fuera un ataque ofensivo con respecto a su credo, sino sencillamente para mostrarles una mejor alternativa y la única alternativa que solo es nuestro Señor y gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos en estos momentos y que sea tu Espíritu Santo el que nos asista en este glorioso estudio bíblico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, pueden tomar sus respectivas sillas en esta gloriosa tarde. Y de antemano le glorificamos a Dios por la vida de nuestra hermana que estuvo con nosotros, nuestra hermana Erazo Bianca, que dio este estudio tan glorioso, tan precioso. El miércoles yo creo que muchos de ustedes estuvieron contentos, ¿verdad? La primera vez que salió a dar el estudio, hermana, excelente trabajo. Y ella dio una introducción excelente y nosotros vamos a despejar, ¿verdad? De esta introducción tan buena. Que dio pues el miércoles pasado, y vamos pues a seguir hablando de la Orden de Rosacruces. Y para nuestros amigos que de repente sabían que íbamos a repetir o no, sino continuar esos estudios ahí en Facebook, pueden ya de antemano enviarnos sus comentarios con respecto al tema que nos ocupa. Así que hoy nuevamente hablamos de la Orden de Rosacruz. Ahora, ¿quién, por lo menos la gente que ha leído, que preparó ese estudio aquí en la audiencia y los miles que nos están sintonizando, puede decirnos algo de la Orden de Rosacruz? Un poquitín, todo lo que sepa, cualquier cosa. Aquí nadie se equivoca. Aprendemos de todos los comentarios y necesitamos que por lo menos cada uno pueda decir, mira, creo que esto parece, me suena esto, me suena aquello. Así que por favor, nuestros amados hermanos allá en Facebook pueden ya emitir sus comentarios con respecto al tema de los Rosacruces. Mientras van comentando y decir qué es lo que saben de los Rosacruces, vamos a empezar hablando del origen de Rosacruces. Y ciertamente fue fundada, hermano, por una persona llamada, hermano, Christian Rosenkreuz, un alemán. Eso es lo que dice la historia. Y que eso pasó en el 1378, si no me equivoco, cuando Rosenkreuz inicia lo que conocemos hoy día como la Orden de Rosacruz. Y hay un denominador común, un elemento común a todas estas sectas religiosas, que su origen generalmente siempre nace de las filosofías orientales, lo que concierne a la India, el norte de África, lo que es China, aquel entonces antes de verdad del comunismo chino, porque China era un país eminentemente religioso y tradicional antes de la revolución de Mao Zedong. Y entonces todas esas raíces, la más parte de los conceptos orientales, la filosofía de Confucio, que hoy que comúnmente decimos Confucio, todos esos pensamientos de ahí salieron, la manera de interpretar las cosas. Y de hecho, cuando hablamos del budismo, hablamos del hinduismo y otras sectas que hemos venido viendo atrás, como el Enkankar y otros, todos tienen su origen. Aunque claro,
El objetivo siempre era traerlos ¿dónde? A Estados Unidos, a Europa, donde por lo menos iba a haber que una gran afluencia en lo que concierne, hermano, a la alimentación económica para poder subvencionar, sufragar lo que son la ideología de estas sectas. De hecho, se trasladaron, ¿verdad?, su original a llevar sus capitales o sus sedes en países europeos y en particular Estados Unidos. Ahora, una práctica, hermano, de los Rosacruces, una práctica, dijimos, oculta, legendaria, inventada más tarde en 1614. O sea, después de que el señor Rosacruz, Christian, funda esta organización, muere más tarde, creo que en el 1418, ustedes pueden ir a mirar esa información, y cuando muere él, sucede algo que prácticamente se cree que se extinguió esa orden de Rosacruz. Pero sin embargo, como su tumba desaparece, nadie sabe nada. Hasta 1600 y pico, estamos hablando prácticamente unos 200 años más tarde, descubren ahora su tumba. Y como saben, como era un gran legendario, le consideraban como el Padre Divino, la gente corre rápidamente un reavivamiento para nuevamente retomar la secta o la religión de los Rosacruces o la sociedad secreta de los Rosacruces, como quieras llamarlo. Entonces, y esto fue realizado, hermano, por el señor Joan Valentín Andrei, que él más tarde toma un gran avivamiento en Europa y por todos los lados con esa filosofía. Pero sin embargo, antes, hermano, de seguir hablando, ¿verdad?, del famoso Joan, quisiera hablar un poco más del mismo Christian, el personaje legendario. Como dije antes, nació ¿dónde? ¿Dónde nació él? Dije, Alemania. Así que, hermano, por favor, ahí, ¿dónde nació? Nació en Alemania. Qué bien. Ahora, como dije antes, hermano, él viajó en sus investigaciones antropológicas, en sus investigaciones religiosas. Él viajó, hermano, a Damacar, viajó a Palestina, viajó también a Israel, la Tierra Santa, viajó a Egipto y viajó a Marruecos. O sea, estamos hablando de países del Oriente Medio y parte también del Asia, para así conocer un poco lo que era la oración, para, como quien dice, refinar sus conceptos. Estaba fundando una nueva religión, un nuevo pensamiento filosófico. Y recordemos, hermano, a nivel de la historia, que en la Edad Media nacieron un montón de movimientos que estaban compitiendo en la ideología. Y no era algo nuevo. Cuando regresamos un poco en los tiempos del Imperio Griego, nos daremos cuenta que aquel entonces la famosa escuela de Mileto, que es donde muchos nacieron para dar la explicación a todo lo que sucedía ¿dónde? En la tierra, el origen de cada cosa. Buscaban explicación para cada cosa. De hecho, cada uno de los sabios se ponía en la plaza para explicar un tema en particular y cada uno tenía sus seguidores. Pero eso, la terminología maestro, hermano, no tiene su origen en la palabra de Dios. Tiene su origen justamente en estas culturas pre-israelitas. Y dije o sea, antes de que se fundara el Estado israelí. Y de ahí viene la terminología discípulo, tampoco no viene, hermano, de la palabra de Dios. Viene también de todas esas culturas. Por eso al aprendiz se le consideraba como ¿quién? Como un discípulo, como un seguidor que estaba aprendiendo de su maestro. Entonces surge toda esa competición, hermano, en aquel entonces, y esto va de evolución. Por eso cuando miramos la historia, surgen un sinnúmero de movimientos. Surge el humanismo de señor Erasmo de Rotterdam, surge, hermano, el famoso Renacimiento, surge, hermano, filosofías místicas, surgen, hermano, lo que es la Ilustración, surgen también pensamientos medievales, surgen un montón, hermano, de pensamiento con respecto a explicaciones de la vida, de lo que sucede, y de hecho también surge la misma Reforma, porque no había un consenso universalista de conceptos. No sé si me están entendiendo con esto. Pero actualmente, o sea, como quien dice, se convirtió más bien en una avalancha. Algo prácticamente, hermano, titánico por todos los lados. Entonces el señor Rosacruz, hermano, a su retorno en Alemania, en el 1407, funda entonces la orden de Rosacruz una vez que hizo ese recorrido, ese periplo, hermano, de tantas naciones.
y que estaría constituida por un pequeño grupo de no más de ¿quién? De 8 personas. Empezó solamente con 8 personas, fíjate. 8 personas nada más. Y con esas 8 personas, hermano, establece lo que conocemos hoy día la Orden de Rosacruz. Ahora él murió en 1484 y como dije antes, desapareció. Pero sin embargo, la existencia Honore Christian Rosencruz divide los recursos actuales y algunos aceptan como un hecho místico de lo que este hombre, muchos decían de repente no existió, otros existían, otros dicen que de repente solamente la palabra Christian Rosencruz no era otra cosa sino un seudónimo, porque aquel entonces muchos de los escritores, muchos que estaban creando nuevos pensamientos, nuevas filosofías, por medio de las persecuciones estatales, imperiales o gubernamentales, muchas veces tenían que escribir con un seudónimo y no su verdadero nombre. Entonces se ha debatido si su verdadero nombre era ese o tenía otro nombre. Porque la historia, repito, muchos, la mayor parte escribían con seudónimo porque no sabían cómo el gobierno iba a tomar sus pensamientos, sobre todo cuando lo que estaban enseñando era contrario a lo que estaba enseñando el gobierno. Ahora, como dije entonces, después de que surge esto, Europa entonces produjo que muchas logias rosacruces. O sea, se producen ahora que muchas sociedades secretas, muchas variaciones de rosacruces. Por eso escuchas la logia de Estados Unidos, la logia antigua mística, la logia francesa, que la logia francesa prácticamente dicen que es el séptimo de lo que es la masonería. Entonces escuchan la logia escocés, la logia de California, y ahora hasta se habla de que la logia de México, la logia de Bogotá, la logia de Argentina. O sea, cada país entonces termina siempre con la logia Rosacruces de tal país. De tal manera que cada país a su vez no independientemente puede actuar, pero sencillamente se registra como tal en ese país. Y eso es lo que ha permitido que crezca tanto. O sea, se multiplicaron de una manera avanzada. Habrá un comentario en Facebook de algún comentario con respecto a Rosacruces. No hay ningún comentario. Todavía no hay un comentario. Todos mis hermanos ahí están aprendiendo. Entonces, hoy día, hermano, se cree que esta organización está en más de 100 países del mundo. De repente, ustedes harán la pregunta, pero ¿por qué no son, a la hora de reclutar los adeptos, por qué no lo hacen como cualquier otra organización que lo hace en público, dando tratados, folletos, viendo anuncios en la televisión? ¿Usted ha visto algún anuncio de Rosacruces en la televisión o en la prensa? ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos, no los ves ni en la prensa, ni en un periódico, ni haciendo eventos públicos? La pregunta va para los hermanos de Facebook. ¿Por qué, hermanos, no los vemos a través de la página, imprenta, la televisión, las redes sociales que estén promoviendo? Porque recuerden, hermanos, que la intención de cualquier organización es crear ¿qué? Adeptos. Porque el concepto nuestro es que números de toros. Pero ¿por qué los Rosacruz, hermano, llevan ese protocolo, hermano, de reclutar? Como esto va con un poco de sí. ¿Es porque es una asociación anónima? Anónima no es. ¿Qué significa asociación anónima? Sociedad secreta. Ajá. Eso es lo que quiso decir la hermana. Una sociedad secreta. Porque anónima es, hermano, cuando no se sabe La sociedad secreta. su origen ni quién está ahí. Entonces, es una sociedad prácticamente secreta. El objetivo de ellos no son números. El objetivo de ellos es ¿qué? La calidad. No sé si me está escuchando. Si usted no es una persona con influencia monetaria, si usted no es una persona, hermano, con influencias académicas, políticas, usted no puede ser parte. Porque el principal objetivo de ellos es ¿qué? Controlar el mundo. Es lo que hacen las sociedades secretas. Crear prácticamente una comunidad de gente importantes, presidentes,
senadores, gente preparada académicamente, científicos, que tengan fuerza. Eso es lo que les interesa, a ellos no les interesan las multitudes. De hecho, la mayor parte de los presidentes a nivel mundial son miembros ¿de qué? Del Rosacruz. ¿Por qué? Porque entre ellos se apoyan. Y no solamente eso, los miembros de Rosacruz ya de antemano identifican. Si eres potencial, ya de antemano te vienen subiendo, te vienen levantando. Y de tal manera que estás en high school, ya tienes tu universidad, tienes todo pagado. Hasta ya saben perfectamente cuando llegues a esta carrera, tienen que ponerte, digamos, juez de tal lugar. No sé si me están entendiendo con esto. Ser senador de este estado, porque el objetivo de siempre es que tener el control del poder del mundo. Por eso el pobre, el analfabeto, no tiene lugar en esos lugares, en esas sociedades secretas. Nosotros nos interesa, hermano, ganar todas las almas a Cristo, por eso alcanzamos a toda la gente. Pero sin embargo, el caso de estas organizaciones o estas, hermanos, fraternidades o sociedades secretas, como quieras llamarlo, logias, su objetivo no tanto es que números, su objetivo es que el poder, el control y dominio. Por eso todo lo hacen secreto y se comunican, hermano, con códigos y hacen muchos pactos. Y de hecho dijimos, hermano, ¿qué es lo que suele suceder? Hacen que cuando vas a entrar te inician ¿con qué? Con la iniciación. La iniciación es otra cosa, hermano, que un pacto inicial. ¿Y es un pacto de qué? De silencio. ¿Un pacto de qué? De secreto. No voy a hablar. Y te dicen las consecuencias que hay si llegas a hablar. No sé si me está entendiendo. Del momento que habla, y no solamente, hasta ellos te vigilan también. Vigilan dónde estás, dónde estuviste, con quién hablaste. Te vigilan por todos los lados. Y muchos de ellos, hermanos, son hasta nuestro propio sheriff, el evento de la policía. Porque es una organización que todo lo controlan. Y hay un líder en cada logia que está monitoreando el país o la comunidad donde están operando. ¿Está bajando esto bien? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuáles son los escritos claves? Los escritos claves de ellos, hermanos, el dominio de la vida es un folleto iniciador. Los libros populares de Lewis incluyen la vida mística de Jesús, las doctrinas secretas de Jesús y mansiones del alma. Y también se publican trimestralmente el Foro Rosacruz, que lo que es solo para ¿qué? Miembros de la hermandad. ¿Qué significan los foros? ¿Qué es un foro? ¿Qué es un foro, iglesia? No. Un foro, hermanos, son disertaciones, son discusiones, son estudios. Lo que estamos llevando ahora mismo es un foro. Entonces, a través de este foro, hermanos, esos foros son distribuidos a quienes, a los miembros, o sea, a los estudios que se están realizando, las disertaciones que se están llevando, y son disertaciones, hermano, que tienen relación con el clima de la actualidad, sea a nivel político, científico, económico, etcétera, y ahí se están llevando a cabo las estrategias, hermano, de cómo mover todo, de cómo tener mayor control, cómo resolver esta crisis de repente que está saliendo de su control. Entonces, ellos tienen dominio en muchas cosas. Y es más, para uno ser miembro del Rosacruces, tiene que ser por lo menos tener miembro del 7º grado de los masones. ¿Qué significa eso? Que los Rosacruces vienen siendo como un poco más, otro nivel alto de los masones. No sé si te has dado cuenta que todo lo que hemos venido hablando, hermano, estas sectas, como que todos están como interconectadas. Entonces, dentro de la logia francesa, para ser miembro de los tienes que tener por lo menos el 7º de los masones. Pero dentro, hermano, de la logia escocés, tiene que ser que 18 para ser miembro de qué? De los Rosacruces. O sea, 18 en el grado masónico para ser un miembro de la masonería, hermano. O sea, de los Rosacruces de Escocia. Piénsalo bien, hermano. Ahora,
Lo más lamentable de todo esto es que hay muchos miembros en las iglesias que a la vez, hermanos, son cristianos y siguen siendo parte de esas sociedades secretas. Pero no son miembros de nuestras iglesias, sino que ¿qué es lo que son ellos? Esa es la palabra. Son unos infiltrados en nuestras iglesias. Y estamos enseñando con profundidad eso, hermano. Por eso no todo aquel que usted ve sentado en la iglesia, hermano, es creyente. No todo aquel que usted ve en la iglesia, hermano, es un hijo de Dios. Traerá la Biblia, te dirá esto, pero está ahí con una misión. Y la misión de un infiltrado, ¿qué es? Desestabilizar la comunión y la unidad de ¿qué? De los hermanos en la iglesia. Por eso muchas veces ves que un elemento viene a la iglesia y sabe dónde vino. Empieza a atacar ¿a quién? Al pastor primero, los diáconos. Y poco a poco, cuando te das cuenta, dividió toda la iglesia mentalmente, porque la división empieza aquí, la división no empieza a lo físico. Cuando vemos ya físicamente los hermanos se están dividiendo, hace mucho espiritualmente y mentalmente están divididos. O sea, como resultado de la división que ya mentalmente, emocional ya está ahí, vemos ya las separaciones que físicas. No sé si me están entendiendo con esto. Entonces, infiltran y de hecho poco a poco hasta introducen esos conceptos de ellos dentro de la iglesia. Y como tienen mucha labia y muchas veces, como repito, son gentes que muy preparadas, que les han llevado muchas iniciaciones y conocen perfectamente su objetivo, el papel a realizar dentro de una iglesia cristiana. Pero claro, le vemos con una Biblia, habla bien y está ahí, uno dice, hermano. Entonces nosotros como creyentes, amados, tenemos que tener primero discernimiento de espíritu. No intelectualismo, primero discernimiento de espíritu. Y con el discernimiento de espíritu, hermano, ya viene, hermano, la preparación, digamos, bíblica de la palabra del Señor para poder, hermano, identificar estos elementos. Identificar también, hermano, su concepto filosófico o su concepto, hermano, de secta o su concepto, hermano, de sectas. Y cuando estudiamos esto rápidamente, identificamos muchas prácticas. Y el otro día, hablando del encáncar y otras cosas, pudimos darnos cuenta, hermano, el por qué se está haciendo el yoga y el por qué el concepto de Jehová Junior. ¿Por qué? Porque el concepto de ellos, ¿de dónde viene? De un sistema ¿qué? Evolutivo, para luego convertirse en un pequeño Dios, para ir evolucionando y tomar ¿qué? La posición de Dios. Hasta el punto que dicen que Jesucristo no es el que va a juzgar, que ellos son los que ya van a juzgar a los muertos en el juicio final. ¿Te das cuenta, verdad? Entonces, cuando el hombre, y vemos que fue la misma mentira que Satanás le presentó a Eva, que el día que comieres esta fruta seréis ¿qué? Como dioses, o sea, vuestros ojos se abrirán. Y la mayor parte de esta secta, de estos conceptos, hermano, viene directamente, hermano, de un pensamiento satánico para la gente rebelarse en contra de su creador, en contra de su Dios, rebelarse con lo que está escrito y tomar posiciones netamente, hermano, independientes de Dios, posiciones netamente, hermano, de disidencia en contra de Dios. Ahora, entonces dijimos, hermano, que ellos escribieron muchas cosas en Jesucristo. Y a los recién iniciados, hermano, les revelaban que las enseñanzas internas a través de monografías secretas que le envían por correo, como así también mediante disertaciones, estudios dirigidos y reuniones de exclusividad. Y cuando escucha la palabra exclusividad, ¿qué significa? Solamente para un grupo determinado, selecto, que tienen que tener acceso. Ahora, ¿cuáles son las creencias clave de ellos? Ahora, para la antigua mística, hermano, la organización de Rosacruces, la Biblia no es ni única ni confiable. Es la doctrina de ellos, que la Biblia no es única ni es confiable. Si alguien te ataca la Biblia y empieza con esas expresiones que no es la única alternativa, no es la única vía ni es confiable, ¿cuál es el objetivo de
esas palabras. Satánicos. Es crear ¿qué? Confusión. Confusión, duda, y que poco a poco ya empieces a investigar si hay otras alternativas. No sé si me están escuchando, hermano, con esto. Y al crear, hermano, ya en tu mente avenidas para buscar nuevas alternativas, te empiezas a alejar de Dios. Empiezas a rechazar al Espíritu Santo. Empiezas a rechazar las verdades bíblicas. Empiezas a rechazar todo esto. Por eso la Biblia nos manda, la Sagrada Escritura, Jesucristo nos mandó a escudriñar ¿qué? Las Escrituras. La palabra escudriñar, ¿qué es? Es un estudio minucioso, es un estudio analítico, es un estudio científico. Y la iglesia tenemos que rezar nuevamente donde hacemos, hermano, un estudio científico. Por eso muchas veces las iglesias que están en contra de estudios, hermano, de la superación, hermano, son iglesias peligrosas. Porque se lanzan solamente en las emociones y en la emoción obra la sabiduría. Y es mal, se abre muestra que la gente más emocional son la gente, hermano, fácil de engañar. Porque no piensan con la cabeza, piensan con la emoción. Cuando alguien está ira, ¿qué pasa? ¿Eso es qué? Emoción. Pues la Biblia dice que el sol no se ponga así. Eso es nuestra ira, ¿verdad? Porque ahí ya no piensas correctamente. La iglesia tenemos que volver a estudiar. Si no estudiamos, estas cosas se infiltran. Por eso les digo el otro día que el 70%, hermano, de los conceptos doctrinales, la oración, hermano, y muchas de las enseñanzas que están llevando hoy día en muchos altares, tienen ahora mismo, hermanos, los tentáculos de todo lo que venimos viendo. Y ustedes ya se dieron cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte, como dijimos, el Encárcar, los Rosacruz, hermano, la gente de la teosofía, en su mayoría, ¿qué son? Médicos, científicos, filósofos, profesores de universidades. Y tiene, hermano, una labia para hablar. ¿Y usted qué es lo que va? Va a su clínica, ¿sí o no? Y como sabe mucho más, y poco a poco te introduce. Y son los profesores de nuestras escuelas, no somos los cristianos. Y poco a poco empiezan a crear, hermano, un sistema de erosión en la mente de nuestros hijos, en la mente de nuestra sociedad. Están erosionando ¿qué? Todo lo almacenaron en términos, hermano, a la cultura, a la enseñanza judío-cristiana. Y empezar, hermano, poco a poco a plantar las enseñanzas, hermano, de Medio Oriente, las enseñanzas, hermano, de Oriente, del Asia, del budismo, del hinduismo, de todas estas religiones. Y llega un momento que la gente empieza, hermano, a cohabitar con esos conceptos y a tomar decisiones basadas también en esos conceptos. Y se olvidan, hermano, que a la vez que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, estas doctrinas, estas enseñanzas también son inspiradas por el mismo ¿quién? Satanás. ¿No es que me están entendiendo? No vienen del hombre, es el mismo Satanás que lo inspira, hermano, con el fin de ¿qué? De contrarrestar, hermano, los principios bíblicos y la obra del Espíritu Santo en la humanidad. ¿No es que me están entendiendo? Tenemos creo que algo en Facebook. Sí, diga. Norma dice: desde el punto de vista Rosacruz, Jesús forma parte de los maestros de diferentes épocas para guiar a la humanidad y dar un impulso a su evolución espiritual, como lo han hecho otros tantos, pero no creen en Jesús como el único Hijo de Dios y como Dios mismo. Excelente la aplicación. Venimos a hablar de una palabra clave, que es lo que dijo nuestro hermano Norman ahí. El concepto, ¿cuál es la palabra clave que hemos venido señalando, hermano, en cuanto a la fe de todas estas sectas, hermano, y estas sociedades secretas? ¿Cuál es la palabra? Usted no le presta atención, hermano. La palabra evolución. Que Jesucristo fue también que un maestro ¿qué? Evolutivo, como los demás maestros. Que él empezó como hombre, dicen ellos, y fue evolucionando hasta ¿qué?
hasta ser un maestro divino. Y que todos ellos por el mismo proceso y a Jesucristo no le conocen, hermano, como el único Dios. Para ellos el mundo está lleno de ¿qué? De millones de dioses, y cada vez esos dioses van en crecimiento, porque usted y yo, según el concepto de ellos, mañana seremos ¿qué? Dioses también, y dentro de ese proceso evolutivo tenemos la capacidad de crear ¿qué? Otro planeta, crear un planeta donde nosotros somos Dios de ese planeta. Eso es lo que enseñan ellos. Ahora te entiende por qué mucho el término de Dios, no, tú eres un pequeño Dios, tú eres Dios. ¿Dónde viene esto? De estas filosofías, pero la Biblia en ningún momento nos enseña que somos pequeños dioses o que somos dioses. Es una enseñanza antibíblica. La iglesia creemos en el monoteísmo, no hay millones de dioses, hay un solo Dios, creador del universo, no hay otro. Amén. Esto está bien, hermano, es bueno que entendamos todo eso. Pero ¿qué sucede cuando nuestros jóvenes van a las universidades? Empiezan a escuchar todos esos conceptos, porque lo que están dando las enseñanzas son parte, hermano, de esas enseñanzas, y son miembros de esas sociedades secretas, y por ende, hermano, tienen de una manera u otra poder diseminar todas esas enseñanzas de manera académica. ¿Está bajando todo esto bien? Por favor, nuestros hermanos en Facebook sigan comentando. Gracias, hermana Norman, no es hermano o hermana, que comentó ahí, pero muchísimas gracias, porque tuvo bien hecho, bien excelente el comentario. Ahora, vamos a seguir. Vimos, hermano, que ellos dicen que la Biblia no es confiable, según los escritos de ellos, y que ellos son abiertamente hostil al cristianismo. ¿Qué significa eso, amados? Hermano Facebook, ¿qué significa, hermano, que ellos son abiertamente hostil al cristianismo? Que se oponen. Pero no solamente se oponen. Cuando alguien se convierte bien hostil, ¿qué significa eso? Es de una manera agresiva, violenta, hace cualquier cosa, hermano, para poder probarte que estás mal. Pues si ellos realizan todos los mecanismos necesarios, elaboran, hermano, un sistema de protocolos con tal, hermano, agresivamente hacer desaparecer el cristianismo, minimizarla, debilitarla. Y por eso muchas veces cuando hablan nuestros compañeros pastores, la Biblia dice que nosotros no podemos olvidar las maquinaciones de Satanás. Fácilmente hoy el enemigo entra y nos engaña. El hombre del Señor, hermano, mira con buenos ojos, porque Satanás es astuto. Va a hablar como usted y yo. Se va a vestir como usted y yo. Hasta conoce la Biblia más que usted y yo. Ya al final le va a engañar. Y fácilmente hoy día la iglesia, hermano, corre por cualquier tontería o por cualquier persona que diga Jesucristo. No tienen raíces, no tienen fundamento. No toman tiempo en parar y analizar las cosas, hacer un análisis comparativo de lo que está escrito y lo que dice el mundo y el comportamiento de la gente. Recordemos que el Señor dijo que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él dice, esa no es la señal. La señal no es yo soy cristiano. La señal no es, hermano, yo voy a la iglesia. La señal para Dios es aquel que vive. Aquel, hermano, que lo muestra con qué, con sus hechos. Hay mucha palabrería por todas las partes en el mundo, muchísima palabrería, pero el Señor dice es el que hace su voluntad. Amén. El que hace su voluntad. Y como dije la última vez que hablaba de la francomasonería en este país, que hubo, hermano, y sigue habiendo una relación bien estricta, bien estructurada entre la iglesia evangélica ¿con quién? Con la francomasonería. Donde era pastor, el miembro de la iglesia a la vez era miembro de la iglesia y miembro de la francomasonería. Por eso muchas veces usted se dio cuenta, no sé cuánto lleva mucho tiempo, pero yo lo viví en este país. En un templo, hermano, que compartí y fui a alquilar, que empezó a hacer los cultos a las 12 en Florida. Supuestamente era asamblea de la iglesia de Dios. Pero el momento, hermano, que salían de su escuela dominical para tomar el descanso de media hora, y cada uno se sacaba su cigarro, hasta el maestro, y todos fumando, y regresaban. Y yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Ahí veíamos, hermanos, lo que dice el famoso refrán español. Del dicho al hecho, ¿qué es lo que pasa? Un largo trecho. Amén. ¿Está bajando todo esto bien? ¿Seguro? Aleluya, gloria a Dios. Hermana Bianca, hermano, dio una base bien buena. Y de esa base estamos continuando en esta noche. Entonces, ellos, hermanos, rechazan de plano las enseñanzas cristianas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la salvación y acerca de una gran cantidad de doctrinas claves. Se oponen todo lo que enseña la Biblia. Pero sin embargo, ellos dan su breve resumen. Ellos, a su vez, hermano, dan su propia explicación, dan su propia, hermano, exégesis con respecto, hermano, a la Biblia. No dan, hermano, o sea, no le escriben como lo escribe la Biblia. Sí, Jesucristo no es una mala persona. Sí, fue un buen maestro, maestro evolutivo. Y fue otro maestro como uno de nosotros. Fue un maestro como lo es Rosan Cruz. Fue un maestro como un iluminado, dice iluminado, como Joseph Smith. Le comparan a todos estos bandidos, hermanos, que no tienen nada de Dios, que lo que hicieron ellos mismos fueron fundadores de ¿qué? De sus propias sectas religiosas. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Jesucristo, su testimonio fue clave. Los milagros, la historia da testimonio de lo que fue Él. Amén. Pero cuando mira la historia secular hablar de Joseph Smith, ¿de qué hablan de él? De un hombre, hermano, que abusó hasta de jovencitas, de un violador. Y mira la misma historia de Mahoma, ¿qué pasa? Que se casaba hasta niñas de 9 años. Piénsalo bien. Pero encuentra una parte de la historia secular donde el testimonio de Jesucristo se ha manchado. Que hasta hoy día el mundo entero, hermano, reconoce la santidad de nuestro Señor Jesucristo. El personaje más importante. Y de hecho, hermano, más de 2000 años después de Jesucristo, la Biblia todavía sigue siendo el libro más leído, el libro más popular, a pesar de los ataques infernales que está sufriendo este libro. Piénsalo bien. ¿Por qué? Porque nuestra fe lo sostiene el mismo Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Está bajando esto bien? ¿Seguro? Bueno, Facebook. Yo creo que va a venir ya mi esposa ahí con los comentarios de Facebook. Lo pasaron a la hermana. Aleluya, gloria a Dios. ¿A un comentario en Facebook? Solo saludos, pastor. Saludos. A ver, salúdame a los hermanos que están ahí. Muchas veces quieren que los mencionemos. Porque a veces dicen, pastor, no nos mencionaron. Ya estuve ahí. Miguel Salinas está viendo, Claudia Guerra, Aleluya. Giovanni Parada, Carlos Salguero, Ernesto Pérez. Y Carlos Salguero manda sus bendiciones para el pastor y familia pastoral y la congregación. Dios bendiga al hermano Salguero allá en California. Hermano Salinas, Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quieres más? Que ya se me La olvidaba. hermana Janet Uriza está viendo y también la hermana Gloria Flores. Aleluya, gloria a Dios. Ahí Dios bendiciones a la hermana Janet. La hermana Janet Urizar. La hermana Mirna. Aleluya, gloria. Todos estos nombres a veces me confunden. Gloria a Dios. Y la hermana Gloria Flores. Cuidado ustedes con muchos nombres que a veces tengo que acuérdate quién está hablando. Tenemos un montón ahí: Silmar, Janet Urizar y Josefina Zavala. Bueno, ayúdenme a veces. Bueno, sigamos. Y tenemos Charlotte Argueta. ¿Alguien dijo pastor? Sí, hermana. Micrófono, por favor, estamos en el aire para que nuestra audiencia en el aire no digan dónde estamos. No, pastor, que básicamente yo diría como punto esencial y es un reto para nosotros como pueblo de Dios, en cierta parte bastante negativo, es que ellos tienen el poder de ocupar posiciones bastante providentes, por decirlo así, en cuanto a universidades, los puntos clave para ellos enseñar su doctrina por el conocimiento, los títulos, los grados y todo eso que ellos van acumulando. Básicamente encontramos que todas estas sectas se mueven es en alcanzar personas de alto rango y al mismo tiempo utilizarlos como punto de influencia. Mientras que la iglesia verdadera
encontramos que no es una iglesia preparada en sí. Muy pocos tienen o tenemos un nivel académico a esa altura o un cargo en el cual podamos influenciar de esa manera y transmitir el mensaje de la palabra para contrarrestar eso. O sea que de antemano estamos fallando. Por muchos años ha hecho mucho daño esto de que a la gente se le ha dicho: ¿para qué vas a la universidad? ¿Para qué te preparas si ya Cristo viene? No envíes tus hijos a la universidad porque allí te los van a confundir y toda esa serie de cosas. Y en realidad el verdadero pueblo de Dios, comparado con esa gente, ¿quién los va a querer oír? Yo creo que diste con el martillo en el clavo, hermana, y esa es la triste realidad que vivimos hoy día. Pero esta nunca fue la condición sociopolítico o espiritual de la iglesia en el pasado. Esto empezó a suceder en el siglo XX. Lamentablemente, cuando hay tanto conocimiento y tantas oportunidades, cuando la iglesia más bien vino para abajo. Si te das cuenta, la mayor parte de los grandes hombres que conocemos hoy en la historia, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, XVII, todos eran ¿qué? Preparados. Y todos tenían que ser parte de ¿qué? De una organización. Pero ahora mismo cualquiera es que pastor. Quiero ir a montar una iglesia, hermano Castañera, sígame. Yo voy a empezar una iglesia ahí en la iglesia, sígame, en mi casa. No sabe leer. Entonces una persona así que va a enseñar a la gente ante un mundo donde hay tanta información, donde tienes que nadar en eso océano, hermano, de sectas, de conceptos y filosofías. ¿Y cómo vas a poder contrarrestarlo? ¿Cómo vas a ser efectivo? Por eso hoy día muchos, ¿qué es lo que está diciendo? Que el cristianismo es sinónimo de ¿qué? De mediocridad y de tontos. Porque cuando escuchan a muchos pastores hablar, lamentablemente en la actualidad, ¿qué es lo que escuchan? Cuando ven los reportes o cualquier cosa que escriben en Facebook, hermanos, que te da vergüenza. Porque la falta de ortografía, hermano, la falta de conocimiento, la sintaxis, la morfología, para un mundo tan grande, hermano, decir, ¿y este me va a enseñar? ¿Y este me va a enseñar? Es lo que nuestra hermana Marlene está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se llena de ¿qué? De gente sin conocimiento. Entonces el doctor, el médico viene, el ingeniero cuando encuentra dice, le da vergüenza y no, mejor no. Pero tenemos que regresar nuevamente. Y estamos haciendo un paréntesis porque lo que digo Marlene es tan bueno. ¿Se acuerda, hermano, en los siglos pasados, el hermano Fabián el Viejo, muchos de nosotros que llevamos mucho tiempo en ese camino? Las iglesias que eran parte de ¿qué? De una organización o de un concilio. Y había gente que velaba. El pastor que estaba con mala doctrina, ¿qué es lo que pasaba? Fuera. O sea, vigilaban, hermano, que la doctrina esté bien. Y si el pastor tenía mal testimonio, a la calle. ¿Por qué? Protegían, hermano, la integridad, la santidad de la iglesia. Pero en la actualidad, ¿qué pasa? Vemos escándalo tras escándalo. Pastor escandalizó aquí y ya está al otro lado fundando otra iglesia. Está acá, ni vergüenza tienen, hermano. Ni vergüenza. ¿Por qué? Sencillamente porque no hay una organización, un ente hermano que pueda censurar la actitud del pastor, la actitud de la organización. Todos son independientes, pero tal cosa no existía. Miren los concilios que de repente nunca se oye división del concilio bautista. ¿Por qué no se oye? Porque, hermano, el concilio bautista, usted no va a ser pastor si usted no tiene doctorado. El G12 se penetró y destruyó. ¿A quién destruyó el G12? ¿Dónde más daño hizo el G12? Pentecostal, gracias, hermano. Hermano, destruyó el pentecostal. La doctrina de la prosperidad, ¿dónde tiene mayor desastre? En los pentecostales. Cualquier tipo de herejía, ¿dónde, hermano, tiene frutos? En los pentecostales. Porque no estamos organizados, no tenemos disciplina. Cada uno sale por su avenida. Entonces, casa, donde no hay unidad, ¿qué pasa? Todo se derrumba. Y por eso estamos en la condición que la iglesia está hoy.
Y es la verdad. Pero si seguimos el modelo de nuestros hermanos que vinieron antes de nosotros, hermanos, de esa unidad, en enseñanza, en doctrina, en disciplina, hermano, hay éxito en la iglesia. Hay éxito. Pero hoy día los estudios bíblicos no existen en las iglesias hoy día. La escuela dominical en muchas iglesias tampoco existe. Porque la gente hoy día no le interesa el conocimiento refinado. Lo que le interesa es ¿qué? Emoción. La emoción. Profetízame, hermano. ¿Qué es lo que Dios te dijo? Profetízame, dame palabra de Dios. Y eso es lo que se mueve en la iglesia. Oye, soñaste, Dios te dijo algo. Usted puede ver las redes sociales, hermano. ¿Qué es lo que van a enviar a la gente? ¿No escucha que te envían estudio? Y tal soñó, y tal Dios le dijo, y tal contó, y tal. Y a veces nos da gana de abreza porque todo lo que hay es que basura. No hay nada refinado. Pastor, pero la iglesia bautista tiene universidades y desde pequeño están instruyendo al niño. Sí, sí. Ya no los dejan que... Eso es. Ahora, voy a regresar al tema. No sé si hay algún comentario en Facebook. Muchas. Hay uno, dice el hermano René Hernández. Dice, así como en el pueblo de Dios se va alcanzando madurez en la fe y en la santidad, en el camino de la rebelión de los pecadores también maduran en su maldad. Así los Rosacruces ofrecen ciertas profundidades de engaño satánico. Dios le bendiga, hermano René. Cada que escucho al hermano René, me gozo mucho. Hermano René, algún día le van a conocer a hermano René. El hermano está escribiendo desde México. Alabado es el Señor. El Señor nos ha bendecido, que tenemos hermanos por todos los lados de profundidad que nos han bendecido de una manera especial. René, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Es un hermano con un conocimiento profundo en las Sagradas Escrituras. Y estamos orando que muy pronto él puede estar aquí con nosotros visitándonos. Alabado es el Señor. Así que nos quedamos, hermanos, con las creencias, ¿verdad?, de los Rosacruces. Para ellos, hermanos, cualquiera persona puede usar los principios de la secta. ¿Escucharon? Sin importar la iglesia o la religión. ¿Escuchó? Es algo destructivo. El objetivo aquí, hermano, el ataque, el blanco aquí es que desestabilizar la fe cristiana. Está diciendo, no importa la iglesia, no importa la secta, puede ser miembro de todo, ellos lo aceptan. Y ya dirá, oh, qué libertad da esa gente, no censura, dice que usted puede hacer lo que te da la gana, creer lo que tú quieres. Pero este es un concepto, hermano, antibíblico. La Biblia nos enseña, hermano, que solamente adorarás ¿a quién? A tu Dios, a ningún otro más. Amén. Y solo a Él servirás. Amén, aleluya. No más. Entonces, en el momento que existe esta base de enseñanza que dice que puedes adorar a quien sea, parece un poco, ¿verdad?, a la Constitución americana, que mucha gente al no conocer la Constitución americana piensa, pero este país se fundó, hermano, en el concepto del cristianismo. Mentira. La Constitución de este país dice que, hermano, que tiene libertad de ¿qué? De credo. No es ser el cristianismo. O sea, te dice que tú puedes creer en lo que quieras, adorar a quien quieres. Eso es lo que dice la Constitución americana. Pero la gente son tan ineptos, hermano, que no entienden, pero no es por la expresión. Porque uno se enferma a ver, hermano, el nivel de capacitación, hermano, de la iglesia. Si fuera solamente el cristianismo, entonces no tendríamos los budistas, no tendríamos los satánicos, no tendríamos todo lo que tenemos en el país. De hecho, cada uno el islamismo, porque la Constitución le da el derecho de creer en lo que tú quieras. ¿Y dónde viene ese concepto de quiénes viene? Algo profundo. Te estoy dando una revelación que usted no sabía. Si a la gente cuando escribieron ese artículo, alguien estaba pensando en lo que dicen los masones y los Rosacruces y se puso ahí. Nunca fue, hermano, un concepto cristiano. Con muchos, o sea, dicen, no, pero la Constitución dice que la Constitución no dice eso. No lo dice, hermano. Pero dice lo que yo te acabo de leer aquí, lo que dicen estos individuos, que tiene libertad de creer en lo que tú quieras. ¿Va bajando bien? Aleluya. Ahora,
Esperamos que nuestros hermanos en Facebook nos sigan ayudando, hermano, con sus comentarios, hermano, por favor. Y con sus saludos. Queremos seguir escuchando de ustedes. Porque nuestra audiencia, como dije la última vez, estaba sobre 4.500 personas. Alabado es el Señor. Y creemos que hoy estaremos superando ese número. Ahora, que ellos, hermanos, dijimos que puedes adorar cualquier secta, cualquier iglesia o cualquier religión. Para ellos la meta de la vida que se proporciona es el dominio del yo. Las claves para la transformación espiritual de una persona están enteradas en varios lugares. ¿La escucharon? Cuando dicen que las transformaciones, las claves de una persona están enteradas en varios lugares, ¿qué es la transformación? La Biblia nos dice nacer de nuevo, cambio, arrepentimiento, ¿verdad? Y nosotros, lo nuestro es poder ¿de qué? Del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, ¿en quién? En nosotros. No, yo no atribuyo, hermano, la transformación, el cambio de mi vida, hermano, a dejar la naturaleza pecaminosa que tenía antes a lo que tengo ahora, otra cosa. Solo la atribuyo ¿a quién? Al poder del Espíritu Santo y el Evangelio, de la palabra de Dios. Amén. Y punto. Y punto. Digo, punto y aparte, no más. Es mi Dios que me salvó, me transformó y me hizo nacer de nuevo. Amén. A nadie le doy más crédito lo que Dios hizo conmigo, solamente a Él. Amén. Pero ¿qué dicen los Rosacruces? Dice que esa transformación, hermano, se puede llevar ¿dónde? A través de religiones, sean las religiones egipcias, sean las religiones hinduistas, sea la Kabbalah, que es parte, hermano, del ocultismo o del espiritismo, del judaísmo, la Kabbalah. ¿Se acuerdan que estudiamos también la secta de la Kabbalah aquí, verdad? ¿Se acuerdan todavía? Y dicen también que el gnosticismo creo que creen un montón de tonterías. Y luego también el cristianismo, ¿qué? Mira lo que dice, el cristianismo gnóstico, no está diciendo el nuestro, el gnóstico. Y dice que solamente estas formas pueden llevar a cabo la transformación del mundo. En otras palabras, estamos hablando, hermano, de una mezcla, de un ecumenismo religioso y sectario y filosófico y científico y ocultista. No sé si ustedes me están escuchando con eso, hermano. ¿Me están escuchando, hermano? Amén. ¿Sí? Porque es bueno que tengamos profundidad, que es el propósito de estos estudios. Por eso anhelamos siempre que toda la congregación, si pudiera estar aquí los miércoles, hermano. Oye, esto te da unas tremendas raíces y una profundidad en la palabra del Señor para no perder tu tiempo, que si comida acá, que si tontería aquí. Empieza a hablar como una persona con conocimiento y no como un niño espiritual. Alabado es el Señor. Entonces, para ello los alumnos usan técnicas mentales. Cuando hablamos de técnicas mentales, los hermanos en Facebook y los hermanos aquí en el templo, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de las técnicas mentales? Porque dicen que para estas transformaciones se tienen que usar ¿qué? Técnicas mentales. Cuando hablamos de técnicas, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Preparación, capacidad. Es que, mira, micrófono, por favor, es que la audiencia nuestra tiene que escuchar. Pase el micrófono, por favor, que un hermano ahí lleve el micrófono corriendo, para que no dejemos en silencio a la audiencia que nos está escuchando. Aquí el hermano Fabián. ¿Dónde está Gino? Gino, ayúdanos con el micrófono, por favor. Adelante. ¿La pregunta era qué? Sí. Está diciendo, cuando aquí está hablando que tenemos que tener unas técnicas mentales, hermano, para llevar a cabo ¿qué? Esos cambios. Hablar de técnicas de capacidades diseñadas para cumplir un propósito. Eso es, diseñadas. Para técnicas para realizar algo, para llegar a un estado. Pero y esas técnicas, hermano, pero al decir técnicas, aquí encontramos, hermano, un calificativo, una cópula, hermano, que dice técnicas como mentales. O sea, el asunto ahora tiene que ser ¿dónde? Aquí en nuestra mente.
hermano, nada puedo hacer con mis capacidades, me dice la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice que sin Cristo nada soy. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora, cuando escuchamos el concepto técnica mental, estamos hablando de ¿qué? De los viajes astrales, ¿ok? De las brujerías, de las meditaciones yoga. Este es un concepto que budista, hinduista, y de hecho, por eso ellos mismos dicen que para hacer esta transformación, ¿qué es lo que hacen ellos? Dan la lista de estas religiones. Y estas religiones, ¿qué es lo que creen? En las técnicas mentales, que con la mente podemos mover objetos, ¿ok? Movimientos esotéricos, el sistema medium, que es parte de la brujería, que con mi mente puedo transformar, hablar con los muertos, porque es lo que enseñan todo eso. En otras palabras, empiezan a introducir a la gente en un mundo oculto, del ocultismo, del espiritismo, de la brujería, y de todas sus ramificaciones, hasta del satanismo, que todo eso procede del satanismo. Y por eso hoy día sigo, hermano, enfatizando lo del yoga. ¿Qué tiene que ver una iglesia evangélica, hermano, tener el ministerio de yoga los miércoles en la iglesia? Yo sé que muchos, pero pastor, es que usted está demasiado fuerte. Muchos lo hacen para ayudar a la salud de la gente. No, hermano. Si usted necesita salud, vete a ver al médico, pero no traiga la práctica de yoga en la iglesia. No, es que pastor, es que para reflexión, pues vete a un gimnasio. Porque la yoga no es otra cosa, amados. El sistema de oración al Dios, a la fe budista, hinduista, donde hermanos tienen que sentarse y con las técnicas mentales que está hablando hermano Rosacruces, para luego hacer los viajes astrales, poder salir del cuerpo. No sé si me están entendiendo, iglesia. La iglesia tiene que estar muy bien informada de todo esto. De lo contrario, hermano, Satanás mete cosas, porque hermano, es vergonzoso cuando veo iglesias, templos, miércoles, ministerio de yoga. ¿Ah? Hermano, es que te da una pequeña ira santa que dice, Señor, uno piensa como Elías, seré yo el único que aquí está viendo las cosas. Está bajando esto bien, iglesia. Por amor de Dios, no sé si me están entendiendo. Tenemos que subir un nivel de conocimiento mucho más amplio, mucho más alto. Y no dejarnos mover a niveles bajos. Bajando bien esto. Doctor Castañeda, ¿está bajando todo esto bien? ¿Seguro? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Que lo que estaba diciendo, hermano, como que ya... Técnicas mentales. ¿Está explicando qué? De las técnicas De las mentales. técnicas mentales. Muchas gracias, mija. Entonces, estas técnicas mentales, según ellos, te convierten, hermano, tus pensamientos para tener mejor salud. ¿Para tener qué? Prosperidad, paz y felicidad. Usted escucha, hermano, tenemos que llevar a cabo una administración interior. ¿Escucha esos términos? La iglesia lo usa hoy día. Vamos a administrarle una sanidad interior. La terminología sanidad interior no es otra cosa, hermano, que esto. Es parte del budismo. No es un lenguaje bíblico. No damos sanidad interior. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Atribuya todo lo que pasa en su vida, su sanidad, hermano. Amén. Su prosperidad, todo lo que usted tiene, atribúyalo, hermano, por gracia de Dios y que viene de Dios. Amén, aleluya. Cuando salimos de ahí, hermano, ya hemos tomado otra ruta. Lo único siempre que te va a desviar, hermano, de darle la gloria únicamente y exclusivamente a Dios, siempre va a ser Satanás. Está bajando todo esto bien, hermano Diego, bajando bien. Muy importante, hermano, todo eso. Y todo eso, hermano, está por todas las calles, todo lo que estamos hablando aquí. Pero nunca usted se va a identificar que esto es algo bien organizado, bien estructurado, en todos los sectores. Y te caes en eso sin saber que ya te metieron todo esto. Entonces ellos dicen también que la creencia en el karma, en la reencarnación y en una hermandad
blanca de maestros espirituales altamente evolucionados. Esto es mucho más profundo, hermano. Díganme ustedes aquí en la audiencia, hermano, y los hermanos en Facebook. Cuando usted escucha este concepto, and I want you to think, quiero que, hermano, hay que tener mucha materia aquí. Se lo voy a repetir lentamente. ¿Creen en el karma? ¿Creen en la reencarnación? Y luego creen también que los maestros espirituales altamente tienen que ser, ¿qué? De la hermandad blanca. Quiero escuchar su opinión, por favor, Facebook. No quiero decir nada, quiero escuchar, hermano, lo que le acabo de decir. Y los hermanos aquí en la iglesia. Evitar, hermano, que conozcan eso. Y evitar, hermano, que sepa esto. Para usted va a poder entender muchas cosas que le voy a explicar a continuación. Facebook, la iglesia aquí, hermano. Ya parece que fueran de los Ku Klux Klan. No exactamente, es mucho más profundo que eso. ¿Qué pasó con esta audiencia? ¿Qué pasó? Ustedes te dicen abogados, doctores, hermanos, profesores, hasta presidentes. Estos doctores creo que se les fumó mucho, ¿verdad? Vamos a quitar todos esos títulos. Ya no le vamos a llamar doctores ya, que no me llamen más doctor a esta gente ya. Alabado es el Señor. ¿Hay algún comentario en Facebook? Nuestros hermanos en Facebook ya van a comentar dentro de poco, ya que como la transmisión toma como unos cuantos segundos, hermano, de retraso antes de lo que decimos aquí llegar al aire. Toma creo que sus 5 o 6 segundos o 10 segundos, no sé cuánto toma. Alabado es el Señor. La pregunta aquí es, ¿a qué llaman ellos hermandad blanca? Porque sí sabemos el término de reencarnación y todo la creencia en el karma, el ámbito espiritual y toda esa serie de cosas. Pero cuando está hablando de que para ellos sus maestros espirituales deben ser de la hermandad blanca, ¿estamos hablando de color o estamos hablando en un ámbito espiritual? Yo hice la pregunta, no me va a contestar con otra pregunta. Por eso, porque ¿cómo contestarla si no se entiende el término hermandad blanca? ¿Estamos hablando de los Ku Klux Klan? He hablado de la hermandad blanca aquí, por eso hice la pregunta. Is it like white supremacy? Porque cuando estuvimos hablando de la teosofía, ellos también hablaban de una raza, no sé si lo digo correcto, Erania. No. Donde es una raza blanca. La raza ariana. Eso es. La teosofía, aquí vemos rápidamente cómo inyectan ¿qué? La teosofía. Porque la secta de la teosofía, ¿qué es lo que enseña? Que una raza es superior a todas las razas. Y es un concepto. Y es bueno que la iglesia entienda, porque tenemos muchos hermanos que muchas veces se le quiere sacudir el cerebro, hermano, a ver de qué están hechos. La teología, hermano, en Estados Unidos y muchos de los países europeos enseñaba siempre que solamente los blancos tienen alma. Santo. Aún en Estados Unidos, aquí hace muchos todavía lo siguen pensando. Y dicen que los trigueñitos, los indios, los morenos, todos somos la descendencia de ¿quién? De Cam o de Canaán, que Dios los maldijo. De hecho, la teología, hermano, que reconocía, hermano, la esclavitud. Esto es lo que enseñan ellos. Que no fue pecado esclavizar a la gente. Pecado era si se esclavizaba a un blanco. Si se esclavizaba a otra gente que no fuera blanca, no era pecado. ¿Por qué usted piensa, hermano, que en esta nación por más de 200 o 300 años la gente estuvo en esclavitud? ¿Y quiénes manejaban la esclavitud? La misma iglesia, no solamente los blancos, la iglesia. La guerra civil americana, ¿cuál fue la razón? El norte, que no era cristiano supuestamente, que eran liberales,
Pelearon contra el sur, que todos eran que cristianos, las iglesias, para liberar a los esclavos, y la gente que levantaron armas para mantener el status quo de la esclavitud era ¿qué? La iglesia. ¿Por qué? Porque se les había enseñado que esto es la hermandad blanca, que para ellos no era pecado. Y de hecho el nazi alemán, cuando surge el nazismo alemán del 1933, tuvo su base ¿dónde? En esto lo que le estoy diciendo. Cuando Hitler dice, a pesar de que los judíos, hermano, que la salvación viene de los judíos, pero cuando ellos están en Alemania con esos conceptos, mira a los judíos que son, dijo que el judío original, hermano, no es blanco, es medio moreno como ustedes. Y dijeron, no se parecen a nosotros. Y ahí vino la gran persecución que tenemos de ellos, con la excusa, bueno, ellos no quitan empleo, no quitan trabajo, hacen esto. Y vinieron todas esas persecuciones. ¿A raíz de qué? Por el concepto de la hermandad que es blanca, que ellos tienen que estar donde arriba. ¿Te enseñan eso? Por eso ser miembro alto de los Rosacruz en el principio no podía hacer otra persona que no sea blanca. Y de hecho por eso se establecen que las logias ya, si uno va a hacer, solamente lo va a hacer en tu país, para que no te mezcles con la logia americana, con la logia de Alemania. ¿Está todo esto bajando bien, hermano? ¿Algún comentario en Facebook? Hay uno, pero sobre el karma. Bueno, sí, está bienvenido. Ok, el hermano René Hernández dice: el karma es una doctrina satánica que intenta desviar al ser humano de ser redimido por Jesucristo, argumentando la mentira de que vidas evolutivas nos llevan a la perfección sin necesitar la redención única y verdadera en Jesucristo. Eso es. Entonces todo lo que estamos viendo a través de toda la teosofía, hermano, lo que es la cabala, el karma, el encankar, la santería, el budismo, el hinduismo, todas esas sectas, hermano, como te das cuenta, todos como que están en lo mismo, cambian de nombre, pero están todos de acuerdo. Cuando escuchas a mucha gente en este país, no me estoy metiendo en la política, pero tienen que conocer muchos códigos que ustedes no entienden. Dicen a los latinos, váyanse a su tierra. Aunque ella nació, lleva cuarta, quinta generación aquí, lo siguen viendo como ¿quién? Como un extranjero. Porque la hermandad blanca tiene que controlarlo todo. Y el que hace poco, hermano, que su papá vino de Europa, que está en la primera generación, le está hablando al que, hermano, su generación de madre, 30 generaciones, le dice, tú no eres de aquí. No sé si está pensando eso. A raíz de la hermandad blanca. Entonces, para ellos, la mayor parte de los maestros evolutivos tienen que ser ¿quiénes? Blancos. Usted, en otras palabras, usted nunca va a llegar a ser Dios. Dentro del sistema evolutivo que acaba de decir el hermano René, vas a ser solamente del grupo bajo de sus planetas, y ellos siempre serán los dioses, y las otras razas, ¿qué es lo que van a hacer? Les van a servir siempre a ellos. Y es una teología racista que todavía corre fuertemente en Estados Unidos. Por eso no te sorprende cuando ve que los más racistas en esta nación que está en contra de los extranjeros, ¿quiénes son? Los supuestamente cristianos en las iglesias americanas. Y lamentablemente. ¿Por qué? Por lo que ahora estamos viendo aquí. ¿Entendieron? ¿A un otro comentario? ¿Está bajando bien? Alabado es el Señor. Ok. Ahora, ¿cuáles son las prácticas ocultistas de ellos? Esto es, ellos ofrecen una mezcla de necromancia. ¿Qué es la necromancia? Esto lo hemos hablado mucho aquí, necromancia. Facebook, necromancia. Estamos haciendo repaso. ¿Qué pasa con sus notas? What's going on? Todo lo referente a mental y del alma espiritual.
Eso es. La oración a los muertos. Los medium. Los medium. La gente, eso es necromancia. Y después, ellos usan mucho la necromancia, usan el misticismo y practican mucho, hermano, lo que fueron las religiones, o sea, las prácticas de las religiones egipcias, de los tiempos faraónicos, las religiones, hermano, del imperio antiguo egipcio, que es de Osiris. De esas prácticas, de esos conceptos, hermano, mitológicos o religiosos, de la brujería, hasta, hermano, de la alquimia, que practicaron todas estas cosas. Amén. Ahora, otra práctica que llevan ellos, hermano, es el desarrollo de poderes que psíquicos. ¿Qué es un poder psíquico? ¿Ah? Un poder mental que puedes controlar a la gente mentalmente en las congregaciones. Y muchos de los grandes, supuestamente, conferencistas, predicadores, usan esa práctica en las iglesias. Lo que conocemos hoy día como que la telepatía. Eso es. Con la telepatía puedo comunicar con tu mente, ver en tu mente y manejarte. Pastor, pero la gente se pone ciega y no ve la verdad. Sí. Y están ciegos y dicen, y son mensos y dicen amén, dicen todos. Eso es por una falta, hermano, de una extensa profundidad y digamos, la capacidad analítica que falta a la iglesia hoy día. Que fácilmente corren por aquí y por allá. Trabajando todo esto bien, hermano. Anime a otros a venir a los estudios. Y usted tome buena nota. Y repito, para nuestros hermanos en Facebook, sí, se le olvida todo. Esto está en Facebook. Usted regresa nuevamente y toma buena nota de sus estudios. Ahí están ahí por lista. Y luego los sábados están saliendo también, ¿verdad? Todos los sábados. En YouTube. En YouTube ya están, pues ahí están bien editados, ya bien hecho ya. Aquí lo estamos viendo directamente en vivo, pero ya cuando sale en YouTube ya se trabajó un poco ya. Así que sabemos que usan ¿qué? La telepatía, la telequinesia. Hablaste de telequinesia el otro día. ¿Dónde usaba telequinesia? It's the movement of things, cuando uno mueve las cosas con su mente. Eso es. La capacidad, hermano, si quiero mover estas sillas, cuando usted ve la ciencia de ficción hoy día, Matrix y Superman y muchas tonterías, ¿ves cómo exponen, verdad, la telequinesia, verdad? Que solamente con mirar las sillas uno con el poder mental las levanta. Es algo satánico. Ellos usan todas estas cosas. Y otra cosa que usan ellos, hermano, son lo que son la radiestesia, la clarividencia, la clarividencia y la proyección psíquica. Y los rituales ocultistas emplean espejos, incienso, velas, hierbas, parafernalias similares. Estamos viendo una mezcla de ¿qué? Del vudú, una mezcla de ¿qué? La santería, una mezcla de un sinnúmero de cosas. En otras palabras, la Rosacruces viene a ser, hermano, la conglomeración de todo lo que hemos visto, hermano, de todas las demás sectas, pero ahora todo se sube ¿dónde? En ellos. Por eso dije antes, hermano, que una persona en la masonería, para solamente ser miembro de los Rosacruces, tiene que haber sido por lo menos de acuerdo, hermano, a la regulación de la logia de ese país. Si es hermano de Francia, tiene que ser 7º grado de los masones para ser miembro de los Rosacruces. En Estados Unidos no sé qué grado tiene que estar, pero en Europa, como el caso de Escocia, tiene que ser 18 grados dentro de la masonería para ser miembro de los Rosacruces. Y por eso estamos viendo que ellos albergan que es un conglomerado de ¿qué? De todas estas enseñanzas. ¿Le está dando dolor de cabeza, hermano? ¿O este está un poco muy profundo para ustedes? Está bien. Yo porque lo veo ahí como diciendo, me duele la cabeza. No estamos pensando en eso, pastor. Ok. Algo nuevo. Entonces, hermano, y la orden martinista tradicional relacionada también con la Rosacruces estudia que la cabala y participa de ceremonias que requieren que una máscara negra. ¿Ok? ¿Por qué se requiere una máscara negra? Le voy a meter otra cosa ahí.
¿Por qué, hermano, se requiere una máscara? ¿Ah? Es secreto. Muchas de estas reuniones, espero que no me vengan aquí a hacer algo. Nadie sabe. Cuando se hacen en esas reuniones ya, que ya todos se reúnen los jefes, muchas veces no llevan ni su propio automóvil, son automóviles especiales que los recogen en un cierto punto. Y cuando él va a entrar ese automóvil, el conductor no sabe ni quién es. Ya se pone su mascarilla. Y ahí hasta puede estar el mismo presidente de la nación, un juez. Y no van con nada ni van escoltados. Y todos entran ahí. Nadie sabe quién es quién ya. Pero a cada uno le dan su código de entrada, porque todo está muy bien organizado. Nadie llega ahí por llegar. El que llega ahí es porque todo se ha preparado bien, que es el que va a llegar. Y cada uno se le manda allá. No están registrados por nombres. Si es un protocolo altamente, hermano, secreto. Y todos ahí. Y muchas de las cosas que hacen ahí, no quiero ni mencionarlos en este estudio en vivo. Malas. Malísimas. Y son la gente que nos gobiernan. Son la gente que controla todo. Y son la gente que muchos hermanos están peleando por esos políticos. Yo voto por esto, yo estoy por este. Cabeza vacía. Y no entienden por quién se están matando. Y de quién están. Y con valentía, hermano, estoy dando esos estudios. Muchos no se atreven a tocar esos temas, hermano. Y es lo que está pasando en las iglesias y en esta nación. Y la falta de sabiduría, hermano, nos lleva a la gente a correr rápidamente, trae a la gente detrás de algo, sin saber, hermano, detrás de quién estás corriendo. Ellos están preparados, hermano, para hablar como nos hablan, porque saben que la capacidad del pueblo es una capacidad pequeña, mínima, sin entendimiento. Y nos mueven por las emociones. Y públicamente lo ve que ellos no se quieren. Públicamente. Que si es este, que es lo otro, pero eso es, hermano, una película que están haciendo delante del pueblo. Y después de todo eso, detrás se abrazan, oye, lo hiciste bien, ¿no? Y se felicitan. No te estoy diciendo lo que yo sé. Amén. Por eso cuando veo a los hermanitos aquí peleando, y ellos se gozan cuando lo ven. Detrás de ahí, hermanos, se felicitan. Que bien lo hicimos muy bien, ¿verdad? Y se dieron cuenta. Vamos a comer, hombre, tomamos algo. Y se abrazan, pasan bien, las familias se reúnen, hacen su barbacoa. Y usted está matando al hermano porque está votando al otro y el otro. Y ellos tranquilos, no se matan. Eso comparten. ¿Por qué? Porque tienen que ir a un mismo jefe. Pues yo leí el otro día, hermano, que todos, gracias, hermano, por recordarme que tengo 5 minutos. Y todos, hermano, están bailando con el mismo diablo. Y lo volveré a repetir sin miedo, hermano, que mi responsabilidad es decir la verdad delante de Dios. Amén. Estos 5 minutos, el hermano me va a dejar terminar esto ahora. Pero déjame. Oye, hermana Bianca, tú hiciste una introducción y ahora estamos acelerando. No voy a terminar 5 minutos. Sí. Micrófono. Rápidamente. Lo que puedo considerar, basándonos en el libro de Ezequiel, capítulo 8, básicamente lo que vemos habla allí de las abominaciones en el templo. Porque todas esas personas, estamos hablando más que todo, y me perdona la audiencia lo que están oyendo, pero más que todo estamos hablando de mega iglesias y aún de ciertas iglesias pequeñas donde mucho del liderazgo, muchas de las personas están comprometidas con estas doctrinas a nivel secreto. Sí. En sí, las mismas congregaciones no saben lo que se está moviendo detrás de la cortina en todo eso. Y por eso esa mega iglesia manejan presupuestos millonarios. La pregunta es, por ejemplo, en Latinoamérica,
Centroamérica. ¿Cómo una iglesia puede construir un templo de 20 millones de dólares cuando el 70% de los miembros no trabajan? ¿Dónde sale ese dinero? Háganse esa pregunta. 5 minutos se cumplieron ya, hermano. Un comentario, vamos rápidamente, otro comentario en Facebook y cerramos esta página y estaremos... Dice el hermano René, líderes muy conocidos de la iglesia de hoy en día no tratan estos temas ni les interesa que el pueblo de Dios se entere porque ellos mismos pertenecen a estas sectas. Hermano René lo dio con el martillo. Esa es la realidad. Mejor no lo pudimos decir. En su mayoría son miembros, como antiguamente, hermano, la mayor parte de los senadores, de los maestros de escuela dominical, eran ¿qué? Senadores. Y los primeros presidentes americanos, ¿qué pasa? A la vez que eran pastores y maestros de escuela dominical, eran ¿qué? Miembros también de estas organizaciones secretas. Ahora, ¿puede la luz y las tinieblas? No. Y el buen entendedor entiende con pocas palabras, hermano. Así que vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a estar de pie y quisiéramos recordar a nuestros hermanos en vivo que nuestros horarios de culto son domingo a las 10 de la mañana y los miércoles estamos llevando a cabo estos estudios y los viernes tenemos la reunión de jóvenes también aquí en la iglesia. Así que, por favor, si no tiene una iglesia donde congregarse, nos gustaría bendecirle, tener su presencia en medio nuestro y poder congregarse con nosotros. Y de igual manera también decir a nuestros hermanos que compartan esos estudios con sus amigos, porque el objetivo aquí, hermano, es hablar esas verdades. Son verdades difíciles de traer, estudios de estos que son bien incómodos, pero alguien tiene que hacerlo, hermano, alguien tiene que hacerlo, y glorificamos al Señor que nos da la valentía de pararnos aquí sabiendo en qué nos estamos exponiendo. Así que vamos a orar, hermano.